Bueno, y hace pocos días tuvimos una subida del dólar, o una suba del dólar, mejor dicho, que realmente alertó los índices de la inflación nuevamente, a pesar de que el gobierno nacional se encarga de decir de que esto no incide sobre la inflación y sobre los precios. Ya habíamos hablado sobre esto con el contador Carlos de los Santos, pero ahora se está hablando de una reforma impositiva y de una reforma jubilatoria, y todos nos asustamos. Pero bueno, no siempre una reforma es totalmente negativa, siempre hay cuestiones positivas y negativas, y cuando se habla de reforma, en lo impositivo, en lo previsional, obviamente que hay pues, posiciones distintas, cuestiones diferentes de un lado o del otro de la vereda, pero para eso consultamos al especialista. ¿Cómo le va, contador? Un placer, Marcelo, como siempre, compartir contigo y la audiencia. No son temas fáciles. No son temas fáciles, son temas que generan apatía. Dice, bueno, si yo estoy bien así en una zona de comodidad, ¿para qué me quieren cambiar? Y otros dicen, ¿y si me sacan los beneficios que tengo? Y otros dicen, pero si me reducen los impuestos, yo puedo incorporar más gente. Sí, bueno, mira, Marcelito, yo, así como en muchos temas que hemos tratado, y creo que no nos hemos equivocado porque vos has compartido opiniones que hemos vertido acá, hay cosas, vos me preguntabas en columnas anteriores, dependerá de los resultados electorales, el tema del dólar, el tema de la inflación, yo te decía del tema de la inversión, yo te decía que a mi criterio no era así. Primero porque si el Banco Central y los bancos son los que tienen la plata, no, el mercado de todos los días no me podía modificar el precio. Y no nos equivocamos, el Banco Central intervino y paralizó la subida del dólar. Hoy está menos 18 y ya el gobierno está planteando, el Banco Central plantea que si bien no va a llegar a 18 a fin de año, va a llegar a 18.50. Tampoco nos equivocamos, también, ¿no? Tampoco nos equivocamos en el tema de las inversiones, cuando decíamos un inversionista no viene por la cara del gobernante, viene a ver si va a ganar plata. Fíjate vos que de alguna manera entraron casi 80.000 millones de dólares, pero ¿a dónde entraron? ¿A fabricar zapatillas? No, Adidas se fue, le convenía más importar. Vinieron a la timba financiera, pero vinieron. No es que no vinieron inversiones extranjeras, 80.000 millones de pesos vinieron, porque era negocio la timba financiera y vinieron. Cuando sea negocio la zapatilla, van a venir por la zapatilla. Es decir, creo que no nos equivocamos cuando lo aislamos del tema electoral. Ahora sí, estos temas yo te diría que dependen fundamentalmente de los resultados electorales. Sí. El tema de la jubilación, bueno, el mismo presidente de la Nación, Macri, hoy lo anunció acá en el Chaco, vos lo anunciaste hace un par de minutos, plantea que se lo delegó a una comisión de notables que tienen 3 años para expedirse. Creo que, de acuerdo al resultado electoral, se va a expedir en el corto plazo. De todas maneras, yo te diría que es un tema un poco contradictorio, ¿no? En un país donde hay un problema de desempleo, que alarguemos la edad de la jubilación parecería medio contradictorio, independientemente de que esto se hace por una cuestión monetaria, por un problema de déficit fiscal posiblemente, y no pensando un poco si el ser humano puede o está en condiciones de que la mujer llegue a tal edad. Mis compromisos para más adelante. Convengamos que es eso, que no es un delito, pero que está planteado de esa manera. No obstante, necesitan una ley. Con respecto al tema laboral, con más razón va a depender del tema electoral. Yo creo, en mi opinión, de que es una ley que en definitiva no creo que salga este año de ninguna manera, ni el año que viene tampoco. Va a tener mucha resistencia porque de alguna manera hay un antecedente en la Argentina que a lo mejor no es como lo plantea en forma total este gobierno, pero hay un antecedente de la época de Menem, donde está el antecedente de Brasil, donde va a tener mucha resistencia y realmente necesitaría un consenso muy grande en la Cámara para que le aprueben esta modificación, independientemente, como vos decís, que hay cosas que habría que mejorar. Cuando Macri plantea de que tenemos una legislación de un siglo pasado y una tecnología muy avanzada,
estas contradicciones se dan de alguna manera, con independencia de que si uno piensa que es para liquidar el sindicato y otro piensa que es para avanzar desde el punto de vista económico-social, podemos estar o no de acuerdo, pero hay cosas que hay que mejorar. Y el tema, yo te diría, del impuesto, si vos no te ofendés y no te oponés, no. Yo creo que es un tema para discutirlo con más profundidad en otras columnas, porque yo te diría que en el consenso general de los pequeños y medianos empresarios, yo creo que hay una confusión muchas veces de lo que es, yo diría, presión tributaria a lo que es los controles tributarios. Cada vez se han agudizado más los controles, cada vez hay que regularizar más la situación de la PYME, porque fíjate vos que muchos impuestos, la mayoría, no es que se han aumentado las tasas. Ganancias el del 35-33% de hace años, el IVA desde el 21 creo que la época de Cavallo. Sí. O sea, no hay, en las propias leyes laborales, no existen aumentos porcentuales. Lo que existen son mayores controles y que antes no se pagaba y ahora hay que pagarlo. Ahora no nos sacarán los impuestos que estamos recaudando a nosotros en el interior. Bueno, eso sería lo importante, que se analice en función de las realidades económicas que tenemos en la provincia. Mira, inclusive si vos querés yo te voy a dar una gran novedad política. El Chaco tuvo un gran dirigente político que realmente fue el único en el país que planteó, yo creo, el kit del problema. ¿Y sabés quién fue? ¿Quién? El doctor Luis León. Luis Agustín León. Sí, señor. Él planteó el impuesto a la renta potencial de la tierra. Dijo, señores, si yo en el Chaco, por decir, tengo un rendimiento medio de la soja de 3,5 puntos, yo no puedo pagar el mismo impuesto que pagan en Venado Tuerto, donde tienen un rendimiento de 7. Claro. No puedo permitir que en la pampa húmeda a alguien se le ocurra tener una vaquita por hectárea y pague la ganancia por lo que le rinde esa vaquita. No, si él quiere darse el gusto de tener una vaca por hectárea, que la tenga, pero que pague por lo que tiene que rendir el campo, porque el campo también es un bien social donde debe producir para el país, para el adelanto del país. Por eso digo, la reforma impositiva hay que verla, porque si vos te analizás después cuando veamos bien los números, no es el empresario el que paga la gran mayoría de los impuestos. Lo paga el consumidor. El IVA es un impuesto al consumo, que vos me decís, ¿es mucho el 21? Seguramente que sí. Inclusive es uno de los impuestos más grandes en todos los países del mundo, digamos, la mayoría llega al 15 como máximo. Vos me decís que el 35% de ganancia es del empresario, sí, pero es sobre ganancia, sobre la dulce. No es que está pagando sobre el costo. Sí. Que puede ser alto o no, es discutible. Yo diría que lo bueno sería, más que sea alto, que le permitan al empresario disminuir la tasa para poder reinvertir en las empresas y dar mayor posibilidad de desarrollo a las empresas. Pero no porque sea un impuesto, digamos, que le influye en el costo. Es una distorsión el impuesto a los ingresos brutos, sí, es una distorsión. Fíjate vos que si vos acá pasás una producción de 4 manos, hay 4 sectores que están pagando el 3 y pico por ciento, cuando lo llevas al 12, 15%. Sí. Pero es un impuesto provincial, que de alguna manera le está restando ingresos. Por eso tenemos que verlo. Inclusive el propio ingreso bruto es un impuesto al consumo, no es un impuesto al empresario, porque lo traslada al precio. También tenemos el otro aspecto. Yo te pregunto, el que vende sin factura, ¿a vos alguna vez te bajó el 21% del IVA? Y nunca. Claro. Digamos, bueno, como es de consumidor final, casi nunca te dan la boleta de 100 pesos. Ese 100, en realidad el precio es 80 y pico y lo otro es impuesto. Claro. El que te vende sin factura también te vende a 100. Pero no deposita el impuesto que te lo cobró a vos en la FIP. Por eso digo,
seamos objetivos. Eso no quiere decir que yo me ponga, por decirte, en moralista, ni vestirnos de blanco después de pecar. Son opiniones objetivas, digamos. Por eso el tema impositivo sí creo que tendríamos que diferenciar en las próximas columnas lo que es, yo diríamos, presión impositiva, la gran cantidad de impuestos, de lo que es el aumento de los controles para que pague. Y la otra cosa fundamental es que peleemos por una modificación que realmente sirva para una mayor producción y que haya diferenciación entre la productividad de las provincias. Muchas gracias, contador Carlos de los Santos. No, por favor, el agradecido soy yo. Muy claro y un tema que da para mucho, y como decía recién el contador, tenemos que sincerarnos todos. Continuamos en Noticiero 9. Para volver a ver 9 Link, el archivo de la tele. Suscríbete ya en YouTube, totalmente gratis.